Hoy quiero compartir con ustedes algo que hemos titulado Celebra con entendimiento. Celebra con entendimiento, porque no somos marionetas, no somos títeres y no somos robots. Somos gente inteligente que tenemos revelación del Espíritu Santo. Y para esto tenemos que conocer los significados de la adoración. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque no quiero dar la apariencia que soy experto en griego, en hebreo, que fue como fue escrita la Biblia. Lo digo porque voy a comenzar a interpretar algunos significados de hebreo y de griego. Y a veces cuando alguien dice esta palabra en griego se dice, y uno dice, uy, debe saber griego, debe saber hebreo. No lo sé. Hicimos unos estudios teológicos, realmente somos licenciados en teología, y llevamos 2 cursos de griego de 2 meses cada curso. O sea que fueron 4 meses para entender la gramática griega y otros 2 cursos para entender la gramática hebrea. Eso no significa conocer un idioma. Es más, yo estudié 3 años inglés y no se me queda. Imagínense. Así que no quiero alardear de que yo conozco griego y hebreo, pero puedo ir a los diccionarios y entender la gramática. ¿Estamos bien? Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. O sea que hay una forma correcta de adorar, que es en espíritu y en verdad. Y entiendo que hay una manera inadecuada de adorar, que es no en el espíritu y no de verdad. ¿Cómo hacemos entonces para realmente adorar en espíritu y en verdad? De una manera completa. La propuesta que tenemos es, en primer lugar, que aquí se van a desprender las definiciones de adoración y de alabanza, es que debemos evitar adorar a Dios de una manera incompleta y de una manera artificial. Cuando uno solo tiene parte del entendimiento de la alabanza, la adoración lo hace de una manera incompleta. Así que queremos estudiar 7 términos que implican adorar a Dios. ¿Cuáles son esos 7 términos? Mire qué interesante. Número 1, segad. Esta palabra en hebreo significa inclinarse hacia abajo. Por eso que cuando decimos vamos a adorar a Dios, nos hincamos. ¿Por qué nos hincamos cuando vamos a adorar? ¿De dónde sale ese concepto? Pues lo vimos que la gente decía, adoremos hermanos, y todos nos hincábamos. Que cuando entramos a una iglesia nos hincábamos y nos persignábamos, que era una expresión de adoración. ¿De dónde sale el término? En Daniel capítulo 3 versículo 3 y 5, Nabucodonosor, que era la máxima autoridad política, mandó a hacer una estatua. Y cuando sonaba la música, quería que todo el mundo volteara a ver la estatua y se arrodillara, es decir, que se inclinara y adorara. Mire lo que dice el verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, el son, yo pensé que era el son guatemalteco, pero era el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y segad y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué significa adorar? Inclinarse. Claro, con un propósito, reconociendo a alguien que es Dios y que es superior a nosotros. Hay un segundo significado de la adoración. Este es el término at-sav. ¿Qué significa este vocablo hebreo? Dar algo a Dios. O sea que la adoración es inclinarse, pero adorar también es dar algo, rendir algo. Eso es la adoración. Rendimos nuestro corazón. Por eso que cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, primicias, estamos adorando. Es un rostro de la adoración dentro
de la iglesia cuando nosotros damos a Dios. Yo lo quiero mostrar. No voy a hacer un estudio de cada pasaje, solo quiero mostrar el estudio del término, porque aquí hasta se utilizan otras naciones que no eran cristianas, pero cómo aplicaban, cómo interpretaban el concepto de la adoración. Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, es decir, la estaban adorando, ¿cierto? ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? Atzab, culto. El culto que le daban a esa diosa era entregando, era dando ciertas ofrendas que aquí le llamaban libaciones, y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Eran las mujeres que estaban hablando, pero el punto es que este también era un vocablo, era una palabra que se traducía como adoración. Número 3, un tercer término del significado adorar: abad. Esta palabra abad significa servir a Dios. Por eso es que cuando servimos también estamos adorando a Dios. Porque uno podría pensar, solo los músicos pueden adorar a Dios. La adoración tiene muchos rostros, y para adorar en espíritu y en verdad, de una manera completa, una manera integral, y no solo incompleta y artificialmente, debemos entender que cuando servimos a Dios también adoramos. En segundo libro de Reyes, esta es una historia larga, y la verdad que aquí era una trampa. Un rey, Jehú, quería limpiar los falsos templos, atrapar a los falsos profetas, a los falsos adoradores, y hace una convocación para que adoren a un Dios que no es Jehová. Para que cuando entró esta gente que servía, que eran adoradores, eran servidores, entonces los iban a matar, y de hecho eso hicieron. Pero dice el verso 18 del capítulo 10 de Segundo Reyes: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, entre paréntesis, abad, a todos sus siervos, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Iban a adorar a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos, todos los abad, todos los adoradores. Estamos entonces proponiendo que adorar tiene varios rostros, y que Dios espera que lo adoremos en espíritu y en verdad, de una manera completa, no artificial, y sí dentro de nuestro corazón. Entonces debemos reconocer estos tres conceptos que hasta ahora hemos mencionado. Por un lado, inclinarnos. Por otro lado, dar. Pero por otro lado, lo que estamos enseñando ahora es servir. Miremos un cuarto término, una cuarta palabra, un cuarto vocablo: eusebeo. Este término ya no es hebreo, esto es griego. El escritor, que fue un doctor, Lucas, que era doctor, escribe en griego en el libro de los Hechos y utiliza este vocablo, eusebeo, que significa temer con reverencia al castigo. O sea que cuando hay un temor de ofender a un Dios que puede castigar, de alguna manera es como querer caminar en integridad. Aunque la motivación de los cristianos para vivir en santidad no es conseguir un premio, sino puesto que ya tenemos el premio de la salvación, ahora nosotros queremos corresponder de esta manera. ¿Me están siguiendo? La salvación es un regalo de Dios, y la santidad es la respuesta a ya tener esa salvación. Pablo les dijo de esta manera, verso 22: puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, iban a la iglesia, adoraban, estudiaban, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
Hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros, les dijo Pablo, adoráis. O sea, al que vosotros eusebeo, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. A ese Dios que no lo conocen, pero le tienen ese temor reverente. A propósito, los cristianos no tenemos temor de Jehová. Los cristianos tenemos, a ver, sígame aquí, los cristianos no le tenemos temor a Jehová, tenemos el temor de Jehová en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y eso significa detestar el pecado y tener reverencia por Dios. Amén. No es un cristianismo de ya va a caer un rayo, hoy no fui a la iglesia el domingo, entonces si viene el Señor en la noche, en el rapto me quedo porque no fui a la iglesia. Eso es vivir en temor. Pero hay un término más. Este me gusta, preste la atención: therapeu. Esta palabra griega también, que está en Hechos, therapeu, ahí viene el vocablo terapeuta, terapéutico. En otras palabras, curarse. Es total adoración a Dios por su valor terapéutico. Esto es impresionante. ¿Saben por qué? Porque tomamos la adoración como una medicina. Eso impresiona mucho y nos hace sentido. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban en prisión porque estaban predicando el evangelio, los meten presos, los golpean y están ahí en el cepo, y a medianoche comienzan a cantar a Dios, a alabar a Dios. Y cuando estaban adorando y alabando a Dios, algo poderoso se movió en el mundo espiritual. Hubo un terremoto, la puerta de la cárcel se abrió, estaban en libertad. El carcelero que cuidaba allí les dijo: no se escapen, me voy a matar. Y Pablo les dijo: no te mates, hay propósito para tu vida. Y entonces le dice el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que la alabanza y la adoración causa algo poderoso en los aires que puede sanarnos. Nunca más digamos: están en el templo de la alabanza. Dale tranquilo, con que lleguemos a las 11:30. Nadie me lo dijo. Yo solo pienso, pues. Se imagina: están cantando. No, la palabra todavía no ha pasado. Como a las 12 comienza la prédica, lleguemos despuesito de la ofrenda. ¿Eso no le pasa a usted? Yo lo que quiero proponerles es que valoremos la alabanza y la adoración, porque la alabanza y la adoración también son terapéuticas, porque el pueblo que alaba a Dios invoca la manifestación poderosa para que tu cuerpo, para que tus huesos, para que el hígado, para que el colon, para que la matriz reciba un impacto de la gloria de Dios. Puede ser que al estar danzando aquí, Dios te sane cuando tengas tus manos levantadas al Señor del cielo. Alguien gócese conmigo. Por eso este estudio, porque no somos títeres ni marionetas. Entendemos lo que hacemos y entendemos lo que provoca lo que hacemos. ¿Qué provoca? Que la gloria de Dios comienza a moverse. ¿Qué provoca? Que el cielo se abra y que la gloria del poder, de la sanidad, de la salud. ¿Quién iba a creer que un canto evangélico de 2 presos iba a producir la conversión de un fulano? Uno piensa que la gente solo se convierta cuando alguien predica. La gente se convierte cuando hay un espíritu de adoración y alabanza en los aires, como provocó Pablo y Silas, que el carcelero terminó convirtiéndose. Pablo no le predicó, Pablo cantó. Espero que Pablo haya sido afinado, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado. Terapeu. Adorar es honrar a Dios, y eso es terapéutico. Por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento a todas las cosas. Hay 2 palabras más, anótelas, por lo menos el significado: treskeia. Este término treskeia, que realmente ni siquiera sé si así se pronuncia,
Yo lo pronuncio como si fuera escrito en español, pero es una observancia religiosa. Adorar es entender cómo se mueve el espíritu en una reunión, entender qué puntos, qué ponemos antes, cuánto alabamos, cuándo adoramos. Esa liturgia también es conocida como adoración, es valedero. Y había un rito para adorar ángeles, que es el término que se utiliza. En Colosenses capítulo 2 versículo 18 dice la escritura: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración, tresqueia, de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. En otra versión, Reina Valera dice: no os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, tresqueia. Ofrecer un culto a los ángeles, esto nos envía una señal que el ser humano fue hecho para adorar. Y cuando no adoramos a Dios, terminamos adorando a cualquier cosa o a lindas personas. Honestamente, no es adecuado decirle a otra persona: es que cómo te adoro. Yo sé que la intención es decirle cómo te amo. Suele suceder a nuestra madrecita, ¿verdad? A los padres no mucho nos dicen cómo te adoro. Casi ni nos celebran el Día del Padre. Pero a las mamás dice: mi madrecita, es que cómo adoro a mi madrecita. Les quiere decir que cómo le ama al hijo, a la hija, a la nietecita. Yo que tengo una nietecita, hay tentación de decirle: ay, cómo adoro a mis amar. Pero sé que al único que hay que adorar es a Dios. Es el único que se merece toda gloria y toda honra, y deberíamos sacar de nuestro vocabulario adorar o usar el término refiriéndonos a una persona. Hemos llegado al colmo que a algunos les gusta tanto unos zapatos, las mujeres, y dicen: adoro tus zapatos. ¿Adora los zapatos rojos de la fulana? Lo que quisiste decir es: cómo me gustan, y ojalá que un día me los regales. A ver, no se puede adorar ángeles, ni hombres santos de Dios tampoco. Un día el escritor de Apocalipsis, que es el apóstol Juan que tenía revelación, estaba teniendo visiones del Apocalipsis y se le apareció un ángel. Cuando Juan el apóstol mira al ángel, se postra para adorarle, y el ángel dice: levántate, no se me puede adorar a mí. No podemos adorar ángeles, tampoco a santos hombres de Dios. En Hechos capítulo 10, Cornelio manda a traer al apóstol Pedro, a San Pedro, a su casa. Y cuando Cornelio abre la puerta, mira a Pedro, entonces se postra para recibir a San Pedro, al apóstol Pedro. Y Pedro le dice: levántate, levántate, yo soy un hombre como tú. Es prohibido adorar a una persona, a un objeto, a un astro. El único que merece de verdad toda la gloria, toda la honra, toda la rendición, toda la inclinación es Dios, el único. A ver, nos pasa a los seres humanos. Hay iglesias cristianas evangélicas que se perdieron en el concepto de tanto afecto, de tanta gratitud que le tienen al ministro, al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista. No podemos adorar a un apóstol, no podemos adorar a un profeta, no podemos, no deberíamos hacerlo con un maestro, con un pastor. Por mucho que haya puesto la mano y nos haya sanado, por mucho que tenga una palabra revelada. Hay iglesias, pueden creer ustedes que hay iglesias que cuando va a pasar el predicador tiran pétalos de flores porque va a pasar fulano de tal, el reverendo, reverendísimo, reverentado? ¿Pueden creer ustedes? Hablé de la iglesia evangélica porque pasa en todas las religiones. Cuando el Papa, que lo debemos respetar, no adorar, las autoridades se inclinan delante del Papa y le besan la mano. Cuando algunos de los papas han venido a Guatemala décadas atrás, el presidente de turno de nuestra nación de Guatemala lo recibió en el aeropuerto y no le besó la mano y no se hincó. Se lo comieron a críticas. ¿Por qué? La Biblia nos invita a adorar a solo nuestro Señor Jesucristo.
porque Él fue el que murió por nosotros. El imperio romano hizo que se adorara a los césares y se levantó a nivel de divinidad a Augusto, a Julio César. Llevan los nombres de estos emperadores porque era una cuestión política. Porque si miraban a la máxima autoridad como Dios, entonces todos iban a someter y querían tener consolidada el imperio romano. Nosotros solo adoramos a Dios cuando aquí levantamos nuestras manos, cuando pasamos al altar. Estamos pensando en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Estamos conectando nuestro aplauso, esto no es bailar, hermano. Si lo que yo hago es hacer esto, hermano, si yo soy trozo, soy un refrigerador, pero lo hago con todo mi corazón. Más que alma, tengo cerebro, y mi cerebro tiene una convicción que cuando lo hago delante de Dios, Dios se agrada, como David, el rey David, que no era almático y salió alabando y danzando, y la esposa dijo ¿han oído así cuando dice el cónyuge? Así le hizo la mujer y lo juzgó. Y por juzgar la danza del hombre David, la mujer quedó estéril, porque Dios se enojó que alguien haya juzgado la danza del rey David. Qué tremendo. Por eso no debemos condenarnos los unos a los otros. Reprendo el espíritu de condenación de esta iglesia. El que quiera sentarse sentado, por favor quédese sentado. Yo me siento contento de que usted haya venido a la iglesia. Y usted dice: a mí me gusta la alabanza, pero aquí sentado me gusta cómo brincan eso. Pues disfrútenos, piensen en Dios, piensen en lo que Dios hizo. Y si los que pasan a danzar lo hacen para el Señor, que Dios siga trayendo milagros a esta iglesia. La última palabra: sebazo, venerar, ofrecer homenaje y respeto. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba, es decir, que sebazo ofrecía homenaje y respeto a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que adorar tiene muchos rostros, y Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Están conmigo? ¿En qué momento, en qué contexto, en qué escenario Jesús da esta declaración? Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Resulta que Jesús va a un pozo, quería extraer agua, y se encuentra una mujer. Y esta dama no era tan dama como todos los seres humanos, con errores, como su servidor y como usted, en diferentes errores que tenemos los seres humanos. Pero Jesús siempre se acerca a nosotros a pesar de nuestros errores. Los apóstoles no estaban en ese momento, se habían ido, y cuando regresaron se impresionaron. Dice la Biblia que dijeron: el maestro hablando con esa mujer. ¿Por qué les impresionó? Primero, porque esa mujer era de Samaria, era samaritana. Entre samaritanos y judíos no se llevaban. O sea, era un problema político, geográfico. Jesús saltó esa barrera geográfica y política, pero también saltó la barrera generacional, o más bien, ¿cómo decir?, de género. Porque un maestro judío no se podía denigrar hablando con una mujer. Así eran los judíos. Pero el maestro de maestros salta la barrera y alcanza a la mujer, alcanza al anciano. Dejad a los niños que vengan a mí. Así es el Dios que adoramos. La mujer se sentía acorralada. Jesús le descubre su corazón. Le dijo: mujer, el marido que tienes ahora tampoco es tuyo, porque saber a quién se lo robaste. 5 maridos tenido, y el que ahora tienes no es tuyo. Y Jesús hablando con ella. Nuestro Dios es amoroso. Ella se siente acorralada y le dice: ¿y en dónde hay que adorar? En fin, ¿hay que adorar en Jerusalén o hay que adorar en Samaria? Y entonces Jesús le dice: Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A Dios le interesa tu corazón. Que si vas a gritar del corazón, con propósito, con sentido, con revelación, grites de júbilo delante de Él.
que si vas a danzar y mover tus manos, que lo hagamos delante del Señor. Hoy creo que la palabra nos ha hablado. Vamos a adorar a Dios en espíritu. En espíritu. ¿Cuántos quieren adorarlo así? ¿Cuántos quieren darle un aplauso con propósito? Un grito con propósito. Una levantada de manos con propósito al Rey.